Hola Ginemaniaco, hoy vamos a hablar sobre los estudios, y es que es muy curioso como algo que está destinado a ayudarnos, destinado a resolver dudas, muchas veces nos provoca más dudas de las que nos resuelve. El caso es que hay muchos tipos de estudios y mucha gente no sabe leerlos y darle el valor a cada uno que se merece. En este vídeo vamos a ver los distintos tipos de estudios y vamos a ver de qué estudios realmente podemos sacar conclusiones y de qué estudios no. Y todo esto viene del último vídeo que hice sobre los huevos y el de la leche. El problema es que muchos de vosotros me dejasteis comentarios, me dejasteis algunos estudios en los comentarios que decían que la leche y los huevos eran malas, al contrario de lo que yo decía en el vídeo. Pero luego, cuando entraba a esos estudios y los veía, eran simples estudios observacionales de los que no se podía sacar ninguna conclusión clara. Así que por eso hago este vídeo, vamos a ver realmente los tipos de estudios y vamos a ver qué valor le podemos dar a cada tipo de estudio. Antes de comenzar a ver los tipos de estudios, quiero compartir con vosotros esta encuesta que hice el otro día en Twitter y que creo que es muy interesante. Prácticamente el 85% de vosotros me dijisteis que confiabais en los resultados de los estudios. Además, casi un 50% de vosotros aplicáis los resultados de los estudios a vuestro día a día, a vuestra dieta, a vuestro entrenamiento, para mejorar, para llevar una vida más saludable y para conseguir mejores resultados con el entrenamiento. Pues bien, a partir de esto, viendo que la gran mayoría de vosotros os interesan los estudios, leéis los estudios y veis los estudios, vamos a ver los tipos de estudios y vamos a aprender a valorar cada tipo de estudio. El primer tipo de estudio que vamos a ver son los estudios epidemiológicos o observacionales. Estos son los más comunes y son con los que más nos vamos a encontrar sin ninguna duda. Estos estudios lo que hacen es analizar una serie de datos sobre un grupo de personas lo más grande posible y buscar correlaciones entre estos datos. Por ejemplo, miramos la estatura, miramos el sexo, la edad, el tipo de alimentación, la cantidad de ejercicio y lo comparamos y buscamos correlaciones entre esos datos, por ejemplo, y distintas enfermedades o distintos problemas que nos puedan surgir. Y este es el problema de estos estudios, que lo que hacen es buscar correlaciones, pero tenemos que diferenciar entre una correlación y una causalidad, porque que la mayoría de las personas que hagan una cosa tengan una enfermedad en concreto, no quiere decir que esta primera cosa sea la causa de esta enfermedad en concreto. Hay que diferenciar entre correlación y causalidad. Porque, por ejemplo, y esto me remito a los comentarios que me dejasteis en el último vídeo, hubo una persona que me basó un estudio de este tipo, un estudio observacional, en el que se veía que las mujeres que más leche consumían tenían más cáncer de mama. Pero eso no quiere decir que la leche cause cáncer de mama. Eso no es así, porque el problema es que este estudio, por ejemplo, estaba realizado sobre mujeres chinas y hay muchas diferencias entre la alimentación de una mujer china y la alimentación de una mujer europea. Las diferencias son muchísimas, no solo la leche, y por lo tanto no podemos decir que es la leche la que causa ese problema. Y esto es muy importante, y para demostraros que una correlación no tiene por qué ser causalidad, os traigo tres gráficas que son completamente reales y veréis que la correlación existe, pero la causalidad está claro que no. La primera gráfica que quiero compartir con vosotros es esta, en la que se ve el consumo de queso por personas y las personas que mueren estranguladas por sus sábanas. Como veis, la curva en ambos casos es muy similar, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. La segunda gráfica, consumo de mozzarella y doctorados en ingeniería. Otra vez lo mismo, vemos como la gráfica sube y baja prácticamente de forma idéntica, pero tampoco tiene ninguna relación estas dos cosas. Y por último, y esta es la mejor de todas, vemos como el número de personas ahogadas en una piscina tiene una correlación con el número de películas en las que aparece Nicolas Cage. Pues como vemos, este tipo de estudios, los observacionales, son estudios que tienen muchas ventajas, como que se pueden realizar de forma muy sencilla, simplemente hay que analizar datos, son estudios baratos, son estudios que se pueden hacer de forma rápida, pero no son unos estudios válidos para sacar ningún tipo de conclusión. Estos estudios solo nos ayudan a sacar una correlación entre dos términos, pero hay que realizar más estudios más profundos, como los que veremos a continuación, para ver si realmente esa correlación es una causalidad o no. El segundo tipo de estudio que vamos a analizar son los ensayos clínicos o los estudios de intervención. Estos estudios son mucho más válidos a la hora de sacar una causalidad, porque en este caso lo que hacemos es intervenir en la dieta de esas personas o en los hábitos de esas personas y modificar un parámetro para ver cómo afecta a los resultados que hemos analizado previamente. Este tipo de estudios puede realizarse de muchas maneras y dependiendo de cómo se haga, su conclusión puede ser más válida o menos válida. Por ejemplo, es muy importante que los miembros sean asignados en grupos de forma aleatoria, sin ningún tipo de predisposición por parte de los científicos. Además, es fundamental que haya un grupo de control, porque el grupo de control nos vale para ver si los resultados que se producen en el resto de grupos son válidos o no. Al grupo de control es muy importante, no se le debe de modificar ningún parámetro, debe de seguir con su día normal para que nos sirva como comparación. Además, otra cosa muy importante y que no siempre se hace es que los estudios deben de ser de doble ciego.
Esto quiere decir que ni los científicos ni las personas saben en qué grupo están. Una persona no sabe si está en el grupo de control tomando un medicamento placebo o si está en el grupo de verdad, digamos en el grupo que se está estudiando, tomando el medicamento real. Y tampoco los científicos saben a qué grupo pertenece cada persona. De esta forma conseguimos que ni los científicos puedan alterar los resultados inconscientemente, ni que las personas sean afectadas por el efecto placebo. En el mejor de los casos, el estudio más válido debe de cumplir con estas tres premisas que acabo de nombrar y además, obviamente, cuanto más grande sea la muestra, el grupo de personas estudiado, y más grande sea la duración del estudio, más válidas serán sus conclusiones. De estos estudios, al contrario que del anterior, sí podemos sacar conclusiones sobre qué tipo de efectos puede producir un alimento, un medicamento, un suplemento, etc. Por último, en el tercer tipo de estudios tenemos las revisiones sistemáticas o los metaanálisis. Para que nos entendamos de forma muy sencilla, este tipo de estudios lo que hace es analizar los resultados de los otros estudios. Es decir, coge un grupo muy grande de estudios sobre un mismo tema y directamente descarta todos los estudios que no se hayan realizado correctamente y que sus conclusiones se crea que no son válidas. Lo que se hace luego es analizar las conclusiones de los estudios que sí son válidos y se saca una conclusión conjunta. Este tipo de estudios, los metaanálisis, se puede realizar tanto usando estudios de observación como estudios de intervención. Obviamente los metaanálisis realizados con estudios de intervención tendrán unas conclusiones mucho más válidas. Estos estudios sí tenemos que tenerlos en cuenta, ya que son estudios que sí sacan conclusiones válidas. Y ya está, Finemaníaco. Estos son los 4 tipos de estudios que nos vamos a encontrar normalmente. Y si queremos tener en cuenta sus conclusiones, lo tendremos que hacer de la siguiente forma. El primer estudio, el más válido y el que las conclusiones tenemos que tener más en cuenta, son los metaanálisis realizados sobre estudios intervencionales. En segundo lugar tenemos los estudios de intervención, en tercer lugar tenemos los metaanálisis realizados sobre estudios observacionales y en último lugar tenemos los estudios observacionales. Estos últimos prácticamente no tenemos que tenerlos en cuenta, ya que solo nos vale para definir una correlación y no una causalidad, que es lo que estamos buscando siempre. Evidentemente, y como ya he dicho anteriormente, en cada tipo de estudio tenemos que tener en cuenta el tamaño de la muestra, la duración del tiempo que se ha estudiado a esos individuos, tenemos que ver la organización que está detrás, porque muchas veces hay organizaciones que no son nada imparciales y buscan unos resultados en concreto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, quería hacer este vídeo porque he visto que hay mucha confusión, he visto que muchas veces me citáis o veo que se citan estudios que no tienen ninguna validez, y creo que es un vídeo que de forma sencilla os va a ayudar a ver qué estudios tenemos que tener en cuenta y qué estudios realmente no valen para nada. Espero que te haya gustado el vídeo, Finemaníaco. Déjame un comentario si tienes alguna duda. Como siempre te digo, dale a like, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el siguiente. Y te prometo que para el siguiente tendré el pelo más corto, porque ya me hace falta. ¡Hasta luego! Hola Finemaníacos, como puedes ver en el título de este vídeo vamos a ver si el CrossFit es un deporte efectivo o no. Esta pregunta surgió en un vídeo que subí sobre CrossFit